La idea es hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria ya hoy se habla de trastornos alimentarios en general en la edad pediátrica, ¿sí? Primero vamos a tratar de definir un poco qué son estos trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos. Este trastorno se caracteriza por una alteración que es fundamental que tengamos en cuenta que es un proceso que es persistente en el tiempo. ¿Sí? Esta alteración en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación lleva a una alteración, ya sea en el consumo o en la absorción de los nutrientes y de los alimentos, y va a causar algún tipo de deterioro en la salud física o funcionamiento psicosocial del niño. Sabemos que puede haber patologías o trastornos de la ingesta de alimentos propiamente dicha, que consiste en una alteración en esta conducta, en esta relación con la alimentación, pero que en general no está relacionada con la preocupación por la imagen corporal o por el peso. Ya vamos a nombrar bien en profundidad, pero para que ustedes tengan una idea, son patologías como alteria, pica y rumiación. En cambio, hablamos de trastornos de la conducta alimentaria cuando este trastorno, esta afectación, este manejo del paciente en relación con la alimentación, además de tener toda esta patología vinculante, se asocia fundamentalmente con un trastorno de la imagen corporal, un disconfort con su peso, ¿sí? Y una obsesión generalmente con el conteo de calorías, con el tipo de alimentos que ingieren, y ahora vamos a seguir profundizando un poco más. Algo que quiero nombrar es que se vio un incremento de patologías asociadas a la alimentación y al peso, fundamentalmente luego de esta pandemia, de estos años de confinamiento, ¿sí? Sobre todo en edades adolescentes. Sabemos que estos trastornos de la conducta alimentaria predominan en el sexo femenino, pero en los últimos años se vio un incremento en los casos en varones y un adelanto en la edad de presentación. La prevalencia se estima entre el 0,2 y 3,7 en mujeres y 0,1-0,5 en varones, en la población en general. Depende de los países, esto es muy variable, y en la edad de aparición, si bien es mucho más frecuente por la gran vulnerabilidad que surge en la edad de la adolescencia, como les decía recién, se ha visto un incremento en edades muy tempranas, aún en niños de 8 o 9 años. Lo fundamental es que la patología es multifactorial. Hay factores genéticos involucrados, socioculturales, familiares, neuroendocrinos, que van a hacer que tenga muy diferentes presentaciones y que características dependiendo de qué trastorno estemos hablando, ¿sí? Dentro de los criterios clínicos y diagnósticos, yo al final de la presentación les dejo cómo está escrito o cómo lo vamos a encontrar, en general en el DSM-5. Si bien manejamos durante mucho tiempo el DSM-4 como forma de presentación, hay pequeñas modificaciones en el DSM-5, que es algunas de las cosas que les voy a ir contando en esta charla. La patología más frecuente es la anorexia nerviosa, que se caracteriza fundamentalmente por la restricción de la ingesta energética. Esta restricción en la ingesta lo que va a hacer es reducir en general el peso corporal para su edad y sexo. Es decir, que tengo un paciente o un niño que muy selectivo en su alimentación, cantidades muy pequeñas, de alimentos muy seleccionados, y que va a impactar fundamentalmente en su crecimiento y desarrollo. Esto es un dato bastante identificatorio de la anorexia nerviosa, con diferencia de otros trastornos alimentarios que se pueden dar con peso bajo, normopeso o sobrepeso. En la anorexia tenemos algo también muy característico, que es el miedo intenso. Se caracterizan estas niñas o estos niños por una fobia, miedo, temor a ganar peso, a engordar, aun cuando su peso corporal, como les decía, está bajo para su edad y su sexo en las tablas en las que podemos percentilar o evaluar el crecimiento normal. Hay una distorsión en la percepción de ese peso y de la imagen, con una exageración en comportamiento, en su importancia en la autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se ven ante su imagen corporal o su imagen frente al espejo con un peso y un tamaño corporal que no es el real. Eso lleva
a conductas de tipo restrictivo o purgativos. En general, las conductas más habituales de tipo restrictivo son ayunos prolongados, ejercicio intenso, y los purgativos son provocando el vómito, consumiendo sustancias como diuréticos, laxantes. Esto hace que traten de bajar aún más su peso corporal. Estas dietas restrictivas en general son hipocalóricas, muy selectivas, evitan salidas o momentos de compartir socialmente, nunca refieren tener hambre, siempre que se los invita, se los convida en un evento social, en un momento de compartir, siempre se niegan a consumir alimentos delante de otras personas, están continuamente hablando de cuántas calorías tienen lo que consumen, qué nutrientes contienen de ciertos alimentos, y hay mucha valoración de la delgadez asociado al éxito y a la belleza. La anorexia nerviosa es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en mujeres jóvenes. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a consultas que a veces uno ni se imagina. Por ejemplo, una niña o un adolescente que viene a consultar porque no menstrua o porque quiere bajar de peso, en un paciente que tiene un índice de masa corporal normal o bajo, esto nos tiene que alertar, sobre todo en edades muy vulnerables o sobre todo en niñas que realizan actividades o deportivas o sociales en las que sabemos que su peso tiene un alto impacto. Sabemos que hay deportes que se asocian como la gimnasia deportiva, el nado sincronizado, la danza clásica. Hay disciplinas que muchas veces vemos relacionadas a estas patologías. Entonces, tener en cuenta pacientes que consultan por síntomas digestivos frecuentes, no quieren, los padres los traen porque no quieren alimentarse, no quieren comer, a la hora de comer tienen dolor de panza, epigastralgias, tienen gastritis o constipación, intercalan episodios de constipación con diarreas. Por lo tanto, tenemos que estar alertados y poder sospechar este tipo de patologías. Sabemos que muchas veces los adolescentes y sus familias niegan, es muy difícil llegar a reconocer que están padeciendo este tipo de enfermedades. Por lo tanto, como profesionales de la salud debemos estar alerta en ciertas situaciones, sobre todo nos ha pasado aún en chicos con sobrepeso y obesidad, que luego de muchos años de dietas, de hacer planes para bajar de peso, en algún momento, sobre todo al llegar a la adolescencia, ya conocen, saben de planes de alimentación y entran en una etapa muchas veces, después de tantos años de sobrepeso y obesidad, a una anorexia nerviosa, desencadenando, se ven más bajos, logran su objetivo que tuvieron durante tantos años y por lo tanto muchas veces perpetúan esto, no quieren reconocer la enfermedad y ahí es donde tenemos que estar alertas para poder encontrar y darle solución a esta enfermedad. Una de las clasificaciones de severidad es de acuerdo al índice de masa, que eso lo van a encontrar en algunas bibliografías asociado con el índice de masa, y es importante saber también el tiempo. Estas enfermedades tienen que estar presentes por lo menos, tener episodios por lo menos por más de 3 meses. Sabemos también que todos estos disturbios que generan la falta de alimentación, los ayunos prolongados, las dietas hipocalóricas, van a generar trastornos en el organismo. Van a afectar el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que se va a manifestar, por ejemplo, en las niñas con amenorrea y en los varones con pérdida de interés y de la potencia sexual. También se pueden presentar con alteraciones hormonales, excesos de cortisol, alteraciones en el metabolismo periférico de la hormona tiroidea, que todo esto lo vamos a ver después y en las secreciones de insulina, en los laboratorios que vamos a ir pidiendo para acompañar el estudio y el diagnóstico de estos niños. Por otro lado, en frecuencia también sigue la bulimia nerviosa, que tienen episodios, son niños que son a veces más fáciles de diagnosticar por la presencia del atracón y del comportamiento compensatorio. Ustedes piensen que son niños que comen en periodos cortos muchos alimentos en forma voraz, rápida, sin poder controlar este episodio de compulsión, que además van a tener episodios posteriores de vómitos,
de consumo de laxantes, diuréticos o de ejercicio a veces oculto. No es que no todo el mundo va a hacer una actividad física a algún lugar, muchas veces lo hacen en su propio domicilio, escondidos en su habitación, horas de hacer abdominales o ejercicio aeróbico, o salen a correr horas, mucho más tiempo del que uno esperaría que hagan actividad física. Esas cosas nos tienen que llamar la atención. Los atracones y los comportamientos compensatorios por lo menos se tienen que producir una vez por semana y por un tiempo mayor a 3 meses, para hablar de patología en sí y no de episodios aislados o transitorios. Tenemos una alteración en la imagen corporal y también pueden ser de tipo purgativos o no purgativos. Esta patología suele estar dentro de los chicos, suelen estar en su peso normal o aún pueden tener sobrepeso, pueden producirse en personas obesas también, aunque es más frecuente en los trastornos de atracones puros y no en la bulimia. Entre estos atracones suelen elegir alimentos hipocalóricos, las irregularidades menstruales y la amenorrea son frecuentes, los disturbios electrolíticos provocados sobre todo en los purgativos por los vómitos, y complicaciones graves son muy poco frecuentes, pero tenemos que pensar también en desgarros esofágicos, perforaciones gástricas, patologías cardíacas asociadas a los disturbios metabólicos que muchas veces entre los vómitos y las purgas pueden generar. El trastorno de atracón puro, ya no dentro del contexto de la bulimia, si bien el episodio es muy similar, es este atracón, la diferencia fundamental es que no se asocia de trastorno de la imagen corporal y que en general lo que hacen en los atracones es comer mucha cantidad, muy rápido hasta sentirse explotar. Muchas veces después de estos atracones necesitan desabrochar su ropa, se sienten extremadamente llenos. Esta cantidad la consumen aún sin tener apetito. Generalmente los hacen a escondidas en los momentos en los que se encuentran solos, les da vergüenza comer de esta manera delante de otras personas, y luego, fundamentalmente, se acompaña de un sentir de depresión, de vergüenza, de disgusto por haber consumido alimentos de esta manera, tan voraz, hasta que ellos mismos se sienten avergonzados, por lo tanto, tienen el episodio de atracón acompañado de un malestar posterior, ¿sí? Y que también tiene que ser, para asociarse, para poder denominarlo como un trastorno, por lo menos un episodio por semana y durante el periodo de 3 meses. Esto es un trastorno que se agrega nuevo en el DSM-5, un trastorno de evitación, restricción de la ingesta, que las siglas en inglés es ARFID y en español es TERIA, trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Estos trastornos engloban a un grupo de pacientes en los que no hay interés por la alimentación, no tienen interés por comer, ¿sí? En general son niños que a la hora de sentarse a la mesa no quieren comer, presentan algún berrinche si son más pequeños. Esto sí lo vemos en chicos por ahí más chiquititos que en el adolescente, pero este trastorno, lo que se ve asociado es hay pérdida de peso o no aumentan de peso lo que uno esperaría para su edad y sexo. Entonces son chicos que en general comen poco, eso repercute en su peso, hay deficiencias nutricionales y dependencia de la alimentación, tanto enteral o de suplementos por vía oral. Interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. No se explica por una falta de alimentos o por una práctica cultural. ¿Qué quiere decir esto? No son chicos que no comen porque o son veganos o vegetarianos o no comen animales por alguna razón. No hay otra cosa que justifique esta selectividad, esta inapetencia, esta evitación de los nutrientes. No se producen en el contexto de otros trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia y no se atribuye a una afectación médica o trastorno mental. ¿Qué quiere decir esto? No son chicos con una patología como autismo, no son chicos porque sabemos que hay trastornos, como por ejemplo del espectro autista, en los que los chicos son muy selectivos a la hora de alimentarse, comen ciertos alimentos y otros no, entonces no se asocian. Este trastorno no está asociado a otra patología ni a otro trastorno de la conducta alimentaria, pero son niños muy selectivos. Me ha pasado chicos que, por ejemplo, solo se alimentan con papas fritas, papas de copetín,
y así, o lácteos, chicos que solo consumen yogur, por ejemplo, desayunan yogur, almuerzan yogur, meriendan yogur. Ese tipo de alimentación extremadamente selectiva que impacta su crecimiento y que consultan en reiteradas oportunidades a diferentes profesionales, reciben suplementación y se hacen como adictos, por decirlo de alguna manera, o dependientes a estos suplementos para no tener que incorporar ningún otro alimento en los que ellos no quieran. Son patologías a veces muy difíciles de diagnosticar, pueden estar asociados a algún momento crítico, por ejemplo, a veces algún ahogo. Me ha pasado una niña que se ahoga con carne y se alimentó durante meses a puré o alimentos solamente procesados por miedo a sufrir nuevamente un atragantamiento o ahogo. A veces se pueden diagnosticar o encontrar alguna cosa, alguna asociación con un hecho puntual, y a veces es muy difícil, son chicos extremadamente selectivos y es difícil arribar al diagnóstico puro. Entonces, en esos casos, en general, son especialistas, son patologías que tenemos que abordar desde los médicos clínicos con salud mental para poder detectar a veces qué es lo que desencadena o qué es lo que perpetúa este trastorno a lo largo del tiempo. Van a encontrar como otros trastornos, o a veces cuando en la anorexia no cumplen todos los criterios, como formas atípicas, la bulimia, lo mismo, trastornos solo de atracón sin acompañar de otras cosas, o de purgas puramente, patologías en las que solamente el paciente no tiene otro comportamiento más que la purga como forma de alimentación. Comen y viven con diuréticos y laxantes. Y el síndrome de ingesta nocturna, que son episodios recurrentes de ingestión de alimentos durante la noche, puede que se despierten a comer, que eso también muchas veces se da o en los adolescentes antes de acostarse a la madrugada, o después de haber cenado una comida normal, vuelven a ingerir grandes cantidades de alimentos. Otros trastornos que también vemos con menos frecuencia, pero se da, que es pica en la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo por lo menos de un mes. Tierra, cabellos, son los que generalmente se consumen. Y lo mismo, en general no hay una patología que lo justifique, ni un comportamiento cultural. Sabemos que hay culturas que consumen, por ejemplo, insectos, u otro tipo de alimentos que a lo mejor para nosotros no son los habituales, eso no sería dentro de un trastorno, ¿sí? Son sustancias no nutritivas, no alimentos. La rumiación es un trastorno en el que hay una regurgitación repetida de alimentos durante un periodo también de un mes. El tiempo está dentro de los criterios. Los alimentos regurgitados pueden o volver a masticarse y tragarse o se pueden escupir. No se atribuye una afección gastrointestinal, quiere decir que no es un paciente que tiene una patología digestiva o un reflujo o una estenosis o algo que predispone a esta rumiación, y no se producen en el contexto de otros trastornos alimentarios, ni atracones, ni vómitos, ni ninguna otra situación que nos estén generando que el alimento vuelva a la boca. Y dentro de los no especificados, también vamos a encontrar a la vigorexia, que es la obsesión por un cuerpo musculoso, y la ortorexia, la obsesión por la comida sana y comer saludable, ¿sí? Fundamental para todos estos trastornos alimentarios es la identificación temprana, ¿sí? Esto se asocia con una mejor evolución, menor riesgo de cronicidad y de complicaciones. Para identificarlo tenemos que poder pensarlo, ¿sí? Tenemos que conocer que existen y en qué situaciones se pueden llegar a dar. Hay factores de riesgo, sabemos que está más asociado al sexo femenino, a la edad adolescente, pero también sabemos que es muy frecuente en varones y en chicos más pequeños también. La búsqueda de la perfección, son personalidades de chicos que en general pueden tener problemas de identidad, hipersensibilidad, baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, ¿sí? Puede darse
en personas que han antecedentes de dietas, como les decía, durante mucho tiempo, pacientes que han luchado contra el sobrepeso y que conocen muy bien de nutrientes, calorías, y esto hace que tengan herramientas o conozcan, hoy en día googlean, buscan información, obviamente en todos lados. Sabemos que la adolescencia es un grupo de mucha vulnerabilidad, que la estética, el cuerpo, influye en sus pares, los grupos, ¿sí?, de riesgo son muchas veces compañeras o de un deporte o del colegio, en las que hablan de estos temas, conocen y bueno, estar alerta. Y también tenemos que saber que se dan en estructuras muy rígidas, familias en las que muchas veces son mamás muy exigentes, papá poco presentes o ausentes, o a veces son papás muy, muy exigentes. Puede haber relación o no con el abuso de sustancias, con antecedentes de depresión, hay mucho vínculo con otras patologías, trastornos obsesivos compulsivos, o de niños o adolescentes depresivos, bueno, y con mucho trastorno de la imagen corporal. Se puede asociar o a obesidad, chicos que han sido obesos, o chicos con, sobre todo la anorexia, con chicos con muy bajo peso, desnutridos, sobre todo son los que más fácilmente nos alertan. Sabemos que estos signos de alerta, como ya hablamos en algún momento, que pacientes con bajo índice de masa corporal nos tiene que hacer pensar. Pensemos en chicos con muy bajo peso en poco tiempo, con cambios en la forma de comer. Si bien puede haber pacientes que modifican sus hábitos, que antes comían de una manera y ahora comen de otra, ya sea porque empezaron algún plan nutricional o porque empiezan a presentar evitación de ciertos alimentos, restricción en las cantidades, demasiado interés en qué composición tienen las preparaciones, querer cocinar sus propios alimentos para no usar ciertos nutrientes, una alimentación saludable estricta, dietas de moda, empiezan a sacar las grasas, empiezan a sacar el gluten, dietas veganas. Bueno, estas situaciones nos tienen que alertar si no están acompañadas de un especialista, si no es una indicación médica. Cambios en los patrones de ejercicio, como hablábamos anteriormente, la presencia continua de malestares gastrointestinales, pueden tener tendencias o épocas de diarrea y momentos de constipación muy relacionados al tipo de alimento. Si purgan, si toman laxantes, van a presentarse con episodios de diarrea a repetición, y cuando dejan las purgas se constipan por la escasa cantidad de alimentos que consumen. Son chicos que se van a aislar socialmente, que van a cambiar su comportamiento, su estado de ánimo, y en las chicas siempre interrogar en el adolescente si ya tuvo su menarca, si menstrua regularmente, cómo son sus ciclos menstruales, estar atentos a esta etapa del crecimiento y desarrollo. Con relación a la imagen corporal puramente y a su comportamiento, podemos preguntar siempre y estar atentos a la percepción de su cuerpo, cómo se ven, cómo se sienten, si se miran en el espejo, si están obsesionadas con observarse con ese rollito, con ese pliegue en una parte, cuando puntualizan en que algo tan mínimo les molesta, estar atento a esas cuestiones. Intentos de esconder, vienen con ropa ancha, ropa grande, no quieren mostrarse. Alteraciones en el rendimiento académico en general, son personalidades muy autoexigentes, son chicas que les va muy bien en el colegio y que de repente, cuando empiezan con estas situaciones extremas, no descansan, no rinden bien en el colegio, están con síntomas físicos que ahora vamos a ver. Aumento en la irritabilidad y en la agresividad, aumento en los síntomas de depresión si tienen esta tendencia, si son pacientes previamente depresivos, ¿sí?, muy ansiosos, intolerancia a las frustraciones, comportamientos manipulativos, generan a veces hasta los padres, una vez que empiezan el tratamiento y que empezamos a involucrarlos, cuentan de esto de que roban para comprar puntualmente los alimentos que quieren, y signos de autoagresión muy habituales también en los chicos. Pensemos cómo vamos a evaluar y cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta patología y cómo vamos a acompañar a esta familia. Siempre, obviamente, evaluar cómo está el estado nutricional. Para eso tenemos que saber cuál es el peso habitual de este chico. En general, en los adolescentes hay un peso de referencia.
No son chicos que van tan frecuente al control pediátrico como en otras etapas, pero en general hay un peso del último año o algún peso que los chicos puedan referir. Entonces tenemos que ver cómo es la evolución de ese peso en los últimos meses. Siempre preguntar por su historia nutricional, qué comen, que hagan algún recuento de la última semana, cuáles son los alimentos que prefieren, qué alimentos no consumen, a veces es más fácil, qué no les gusta, y tratar de tener en claro, bueno, a ver, cuánto conocen de alimentación, si prestan atención, si hay alguien que te puede relatar qué consume de la mañana a la noche tan claramente es porque hay un comportamiento claro, esto les importa, les interesa, si no la mayoría de los adolescentes te dicen, bueno, como carne, qué sé yo, como de todo. Cuando esto es muy dirigido, es muy claro, nos tiene que alertar. Preguntar cuando uno ya está sospechando claramente esta patología, preguntar concretamente, bueno, actividad física, ejercicios, cuántas horas, qué tipo de ejercicio hacen, si está supervisado o no, si hacen por su cuenta o si hacen en alguna institución. El comportamiento compensatorio, si purgan, si vomitan, si consumen diuréticos, laxantes, ayunan, bueno, dirigido, claro, cuántas veces, qué consumís, cómo lo consumís. Como les decía antes, siempre preguntar por el ciclo menstrual, algún tipo de medicamento o suplemento o polivitamínicos, alguna cosa que estén consumiendo, la historia familiar. Muchas veces se asocian a trastornos de conducta alimentaria, sobre todo maternos, o a familiares directos que han tenido episodios de obesidad y han bajado de peso, trastornos de ansiedad, bueno, uso de sustancias del niño y la familia, historias psiquiátricas, antecedentes traumáticos, alguna situación o de violencia o de abuso del niño o, bueno, o alguien muy cercano o alguna situación que pueda ser algún desencadenante de algún episodio de depresión o de alguna situación que pueda llevar o que pueda ser el gatillante de esta enfermedad. Siempre, como les digo, la historia del crecimiento y del desarrollo, percentilar, graficar, y ahora lo vamos a ver un poco más claro en el examen físico, peso, talla, índice de masa, pliegue si fuera necesario para la evaluación completa, y esto percentilarlo y llevarlo a las tablas correspondientes, ¿sí? Tablas de peso para edad, talla para edad, y el índice de masa también percentilarlo. Siempre tener referencia, y ese dato ir viéndolo y evolucionándolo a lo largo de toda la evaluación y los controles que hagamos de estos chicos. Por otro lado, tenemos que en cada examen, en cada evaluación, hacer un examen físico completo, con signos vitales, frecuencia cardíaca, tomarles la presión, tanto parados como acostados, evaluación de signos relacionados con las purgas o la desnutrición, la evaluación del desarrollo, los signos de Tanner, ir y observar, son chicos que en general vienen retrasados, son maduradores lentos o son chicos con un retraso en general por el grado de desnutrición. Algunas cosas que podemos encontrar en el examen físico: bradicardia, algún soplo cardíaco, hipotensión, pulsos débiles, hipotermia, es muy frecuente cuando uno les toca las manos nada más, ya puede constatar signos de hipotermia, palidez, la acrocianosis, que es esta cianosis en las extremidades, piel seca, descamada, el lanugo, que ahí en la foto trataba de mostrarles este lanugo en la espalda y en el abdomen, es muy notorio en las anorexias nerviosas sobre todo, el cabello, las uñas quebradizas, todo asociado a su desnutrición, a la falta de nutrientes, el signo de Russell, que ahí se los pongo en esta coloración a nivel del dorso de las manos, sobre todo a nivel de los nudillos, esta hipertrofia de las parótidas, de las glándulas salivales, que se ve esa cara como cachetona, que en realidad se ve esta hipertrofia en la parte como lateral de la cara. Son signos muy característicos, pero ya los vamos a encontrar a la mayoría de esos en una anorexia ya desarrollada, de tiempo de evolución, con un bajo peso importante, ¿sí? Podemos encontrar muchas veces presencia de edema por la pérdida de proteínas en dietas muy restrictivas, ¿eh? Entonces, esas cosas estar alerta. Para eso tenemos que revisar al adolescente bien completo. Podemos encontrar alteraciones del vaciamiento gástrico, distensión abdominal, constipación, episodios de matemesis,
bueno, patologías ya más extremas, pancitopenia, los hematomas por patologías hematológicas, lesiones en piel por autolesiones, signos de deshidratación, atrofia, bueno, falta del desarrollo en general, el esmalte, alteraciones en el esmalte dentario, caries. Por lo tanto, ¿qué le vamos a pedir para estudiar a estos pacientes con todo esto que estamos hablando? Siempre un hemograma completo, ¿sí? Para saber cómo están la serie blanca, para ver cómo está la serie roja, si hay anemia, ¿sí? Y la trombocitopenia que muchas veces pueden acompañar. La glicemia siempre podemos encontrar hipoglicemia ya también en estadios, en ayunos muy prolongados, en pacientes que vienen con mucha data de enfermedad, con mucho tiempo, en los pacientes que son muy purgativos, vamos a encontrar sobre todo este tipo de patología, lo mismo que en el ionograma, pedir sodio, potasio, cloro, el estado ácido base para ver el bicarbonato, que esto va a depender a qué patología lo asociemos. Sabemos que los laxantes lo van a bajar, en cambio en los vómitos se pierde ácido clorhídrico, entonces del estómago vamos a tener un bicarbonato a veces un poco más alto. El nitrógeno, podemos pedir la urea en sangre, podemos pedir también orinas para terminar de estudiar la función renal. Si el paciente está deshidratado, voy a tener tanto la uremia como la creatininemia aumentada. Son pacientes que se asocian muy frecuentemente a hipocalcemia, cuando les pedimos las densitometrías están en general alteradas, ¿sí? Entonces valorar la edad ósea, la evaluación de la masa ósea en estos pacientes es fundamental. Pedimos fósforo, magnesio, la albúmina, que sabemos que puede estar en los pacientes desnutridos, ¿sí? O malnutridos, pueden disminuir al final, ¿sí? Porque tiene una vida media un poco más larga, pero que al inicio en general va a estar normal o alta. En cambio, la prealbúmina sí es un factor que lo podemos encontrar mucho más rápido para detectar malnutrición. Las enzimas hepáticas que van a estar aumentadas o alteradas en la inanición, en los pacientes que ayunan en general mucho tiempo. Y luego vamos a ampliar nuestros exámenes complementarios con las hormonas. Podemos tener un hipotiroidismo asociado, podemos tener algún signo de pancreatitis generalmente cuando se asocian a altas chicos que purgan con vómitos fundamentalmente, ¿sí? Vamos a poder encontrar todo el eje hipotálamo hipofisario alterado, la velocidad de eritro puede que cuando hay un proceso inflamatorio aumenten o en los ayunos prolongados y al igual que la albúmina disminuyan. La densitometría, como les explicaba, siempre hay que pedirla en los trastornos de la conducta alimentaria, siempre la densidad van a encontrarla alterada, va a estar baja. Pedir un electrocardiograma con una evaluación cardiovascular es sumamente importante. Van a encontrar que estas niñas o estos pacientes son bradicárdicos de base, tienen en el consultorio 50 de frecuencia cardíaca. Entonces, estos son factores que nos tienen que alarmar, porque eso va a depender de dónde voy a manejar el paciente, si va a ser ambulatorio o un paciente que voy a tener que hospitalizar. Obviamente que ante pacientes con estas patologías tengo que pensar que puede haber otras causas, ¿sí? Puede haber alguna organicidad, paciente puede estar cursando una anorexia por un tumor, que esto genere vómito, un tumor del sistema nervioso, por ejemplo. Puede haber otras patologías psiquiátricas, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia, abusos de sustancias, fobia social, un montón de situaciones que puedan hacer que este paciente, dentro del contexto de otra enfermedad, presente alteraciones o trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que todo lo que afecta al tubo digestivo puede dar estos malestares, poca hiporexia, pacientes que no tengan ganas de comer porque se asocia a reflujo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca en una crisis celíaca, infecciones graves, una diabetes, un hipertiroidismo. Por lo tanto, siempre que tenemos este contexto, vamos a tratar de ampliar nuestros exámenes complementarios para descartar, obviamente, otras patologías asociadas o otros diagnósticos diferenciales. El abordaje de estos pacientes siempre es interdisciplinario. Ni el psicólogo y el psiquiatra solo van a poder llevar adelante estos pacientes porque hay que nutrirlos, ni el nutricionista solo porque es solo una pata. Ustedes piensen que el trastorno de la alimentación es lo que vemos de la enfermedad,
Pero esto tiene otro fundamento. Si no resolvemos el por qué le pasa lo que le pasa, si no entendemos que acá hay algo psiquiátrico que lleva a que el niño lo manifieste a través de los alimentos, no vamos a poder resolverlo nosotros solos, tenemos que trabajar con un equipo, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta y que la intervención debe ser oportuna, poder encontrar esta patología, alertar a la familia en tiempo y forma. Los pacientes pueden no reconocer que están enfermos, sobre todo si esto lleva tiempo de evolución y ya manejan y conocen y manipulan. Muchas veces es muy difícil poder entrar si no viene acompañado por un adulto que dice basta, esto no puede continuar así, no puede seguir así, está bajando de peso, sin llegar al extremo de la caquexia, que muchas veces llegan pacientes con 40 kilos, con 38 kilos, y que ahí ya es mucho más difícil revertir. Por lo tanto, la intervención oportuna es la clave. Los pacientes, si niegan la enfermedad, si hay un adulto que acompaña, una familia que contiene, obviamente que nos van a poder ayudar. Los padres son la primera línea de apoyo. Hay que tratar de explicarle a esta familia, a este grupo que consulta, es que acá nadie tiene la culpa, esto es una enfermedad que se da por un montón de razones y que todos tenemos que tratar de salir adelante juntos, ¿sí? Los padres, el niño, el psicólogo la persona en salud mental que nos acompañe, el nutricionista, el médico de cabecera, el clínico, el generalista, el que acompañe, ¿sí? Hay que ir monitoreando la salud, que incluye ver los signos vitales, las pruebas de laboratorio. Ahora vamos a ver los riesgos de la nutrición, a qué tenemos que estar alerta, y todos los riesgos psiquiátricos que acompañan, ¿sí? Dentro de los objetivos del tratamiento, lo primero a lo que tenemos que apuntar es a estabilizar al paciente, ¿sí? Si es un paciente que está en riesgo, ya sea su vida está en riesgo por una arritmia o porque está extremadamente desnutrido o porque hay, en general, cuando comienzan estas patologías, los laboratorios son normales. Lo que vemos en general es un deterioro en el peso, fundamentalmente, en su aspecto físico, en el rendimiento escolar, en la conducta social. Todo eso va a ir progresando y profundizándose. Cuanto antes podamos intervenir, cuanto antes podamos empezar con el tratamiento interdisciplinario, antes vamos a resolver este problema. La rehabilitación nutricional es fundamental y la normalización del comportamiento alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tratar de que este niño, por sus propios medios, pueda ingerir todos los nutrientes que necesita. Para eso necesitamos profesionales con experiencia que entiendan de qué se trata, de que entiendan que no es solamente nutrirlo, ponerle una sonda y engordarlo. Acá hay que resolver algo mucho más complejo, que es que este niño tenga ganas de salir, que entienda de qué se trata esta enfermedad y poder acompañar a este grupo familiar. El equipo interdisciplinario, ahora vamos a ver cómo se compone, y la familia es un eje fundamental, porque el que está todo el día resolviendo qué se compra, qué se consume en el hogar, supervisando la ingesta del niño, son los padres, madres o acompañantes directos. Por lo tanto, si nosotros tienen que ser nuestros principales aliados. Si nosotros le echamos la culpa, hablamos de que en general terminan echándose la culpa entre la madre, el padre, esto por tu culpa, esto por lo que vos decís, por lo que vos hacés. Entonces, primero hay que hacer una entrevista, comprometernos y hacer una primera alianza con el grupo que rodea. Si el que cocina es la madre, el padre, la hermana mayor, el que esté en el domicilio, tienen que ser nuestros principales aliados para empezar a modificar algunas cuestiones desde el hogar, además del tratamiento psicológico y además del soporte nutricional que elijamos hacer. Como les decía, este abordaje, hay un psicoterapeuta, tratamiento farmacológico si fuera necesario, ya sea antidepresivo si lo requiere, si el paciente requiere complementos, suplementos, el tratamiento nutricional, a veces requieren fórmulas, a veces solamente con planes nutricionales, el médico de cabecera, el especialista en adolescentes, el médico generalista, el médico clínico, el pediatra, el que esté a cargo de este grupo, es el que va a coordinar en general y el que va a llevar adelante especialidades que vamos a necesitar y consultar, como ginecología, cardiología, muchas veces requieren de anticonceptivos para empezar a menstruar, una vez que el peso normaliza, hasta que si no tenemos tejido graso donde se sinteticen las hormonas, no van a poder lograr menstruar, por lo tanto necesitamos un peso acorde. Un tratamiento, como les decía, tiene que ser coordinado
con una comunicación directa entre todos los miembros del equipo. A veces se puede trabajar en forma ambulatoria, en hospitales de día o en internación. Muchas veces requieren una internación transitoria para comenzar un soporte nutricional y hacer una recuperación más rápida a través de una sonda, y luego el paciente puede seguir el tratamiento con controles en un hospital de día o en un consultorio. Bueno, como les decía, es fundamental el tratamiento con todo el grupo familiar, y bueno, y a veces se puede hacer a través de talleres u otras terapias en las que el psicoterapeuta o el psicólogo, el psiquiatra que coordine la parte de salud mental nos pueden ayudar y nos pueden orientar. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a estos niños? Como les decía, muchas veces en el momento agudo o en general uno sospecha la enfermedad, empieza a trabajar con este grupo. Si vemos que no responden, ¿sí? Que las terapias no resultan, y tenemos que tratar de buscar otras estrategias, entonces muchas veces que vemos que a pesar de todo el intento, el chico sigue bajando de peso, sigue estando con un índice de masa que lo compromete. Bueno, a veces la hospitalización transitoria para este manejo agudo nos sirve, nos ayuda a poder salir del momento de riesgo de este niño y luego seguir en forma ambulatoria. Además, sabemos que hay situaciones clínicas. Si el paciente llega ya en forma más tardía a la consulta, sabemos que si se presenta con hipoglicemia, con alteraciones hidroelectrolíticas, con alteraciones en el electrocardiograma, inestabilidad hemodinámica, bueno, temperaturas extremas, complicaciones agudas por malnutrición, o cuando hay alguna incertidumbre en el diagnóstico, los vamos a hospitalizar transitoriamente hasta compensarlo, estabilizarlo, y luego continuamos en forma ambulatoria. Dentro de los criterios para hospitalizarlo, pero desde el punto de vista psiquiátrico, en general el que lo propone es el psicoterapeuta, es cuando hay un rechazo agudo a comer, cuando hay pensamientos o comportamientos suicidas, cuando hay otra comorbilidad psiquiátrica que interfiere en el tratamiento de la conducta alimentaria, fallan en tratamientos ambulatorios, como les decía antes, cuando el atracón o la purga son incontrolables para el niño y la familia, y bueno, y a veces para contención, para apoyo, bueno, y cuando necesitamos armar un equipo y nos falta algún miembro, y a veces hasta que todo esto se puede organizar, necesitamos este tipo de internación. Puntualmente, desde el tratamiento nutricional, va a depender del tipo de trastorno alimentario que esté cursando, el momento evolutivo de la enfermedad, del estado nutricional y de cuáles son nuestros objetivos terapéuticos. En general, las anorexias nerviosas con bajo peso se busca la recuperación nutricional. La mejoría de la conducta alimentaria debe ser progresivo. ¿Por qué? Si nosotros queremos que el niño llegue rápidamente al requerimiento nutricional, no lo vamos a obtener en tan poco tiempo. Nosotros necesitamos que esto sea progresivo, ¿sí? Que el niño de a poco vuelva a familiarizarse, volver a sus rutinas, volver a su ingesta habitual, ¿sí? Evitando una subalimentación. ¿Cuáles en general nuestros objetivos? Tratar de que vaya incrementando semanalmente por lo menos medio kilo por semana, tratando de llegar hasta 1 kilo o 2 kilos, dependiendo del momento de la enfermedad y cuál es el trastorno en el que estamos hablando. Y cuál es su peso al inicio de todo esto. No es lo mismo un paciente que llegue desnutrido con una anorexia nerviosa, nuestros objetivos van a ser diferentes a un paciente con sobrepeso que tiene atracones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la patología, dependiendo del estado nutricional, van a cambiar nuestros objetivos. En general, nuestra mayor preocupación son los pacientes con un grado de desnutrición importante, en los que la anorexia nerviosa impide que se alimenten correctamente, por lo tanto, y que muchas veces que purgan, y entonces muchas veces la vía oral es prácticamente imposible. Entonces, en esos casos necesitamos un soporte enteral a través de una sonda nasogástrica en los que les vamos a ir incrementando el volumen para llegar al requerimiento calórico total, sabiendo que corre riesgo de hacer un síndrome de realimentación. Por lo tanto, se debe hospitalizar, por lo menos para el inicio, tener laboratorios en forma diaria, luego cada 48 horas o 72 horas, controlando el medio interno y tratando de ver cómo evoluciona desde todo punto de vista psicológico, de laboratorio y de peso. Para terminar, esto me parece que siempre lo vamos charlando y que es muy importante,
son algunas realidades acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. No se puede decir con solo mirar a un paciente que hay un trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchas causas en las que les nombré a lo largo de toda la charla, en las que los chicos pueden perder peso y pueden tener otras patologías en las que nos hagan pensar a veces un trastorno de la conducta alimentaria, que las familias no son los culpables, que las familias pueden ser al contrario. Si entendemos que ellos no, son los primeros aliados para el tratamiento, vamos a lograr nuestros objetivos mucho más rápido, que los trastornos de la conducta no son de elección, sino es una enfermedad mental, que los trastornos de la conducta afectan a gente de todas las edades, raza, etnia, sexo, orientación sexual y estatus socioeconómico, que los trastornos conllevan tanto mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas, que los genes juegan un papel en los trastornos, pero también el ambiente tiene influencia en su desarrollo, sobre todo en las etapas tan vulnerables de la vida como es la adolescencia. Los genes no son nuestro destino cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, y la recuperación completa es posible, ¿sí? Es posible. Estos chicos logran recuperarse. Bueno, espero que se haya entendido, que les sirva. Les dejo como anexo, van a encontrar al final de la charla todos los criterios, tanto de DSM-4 y DSM-5, con los cambios de anorexia nerviosa, bulimia, trastornos por atracón, pica, rumiación, que es lo que yo les fui contando. Así lo van a encontrar si buscan el DSM-5, los trastornos restrictivos, y como bibliografía me parece que los dos consensos, tanto de bulimia como de anorexia, serían los más aconsejables para que estudien y entiendan un poco de qué se trata esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, muy claro y bien sintético. Bueno, Brima, no sé si alguien quiere preguntar algo del chat, ahí me fijo. Bueno, en el chat no hay preguntas, pero yo quería preguntar las edades. O se me pasó o no lo... En general, lo más frecuente es cuando comienzan la etapa del desarrollo puberal, entre los 12 y los 15 años en las mujeres, y en los varones lo vemos, depende también de las actividades que los chicos realicen, los vemos muy asociados a ciertas patologías, a ciertas disciplinas, como les decía, como algunos deportes, la gimnasia deportiva, la danza clásica. Por eso estamos viendo que hay chicos que empiezan a edades más tempranas. En el consultorio hemos tenido chicos de 7 u 8 años con patología asociada a trastornos alimentarios, ¿sí? Muchas veces pueden estar asociados a edades tempranas con el comienzo temprano. Hoy los chicos empiezan disciplinas deportivas en el ingreso de la escuela primaria. Entonces, uno ve que toda esta patología se vio adelantada. Se ve ya, hace unos años estamos viendo hasta el desarrollo puberal un poco más adelantado. Si bien no hay evidencia científica que nos cambie el comienzo de la pubertad para definir pubertad precoz o pubertad retrasada, todavía las edades siguen siendo las mismas. Nosotros estamos viendo que si bien siempre lo más frecuente es en la adolescencia, estas patologías asociadas al trastorno de la conducta alimentaria, lo estamos viendo mucho más frecuente asociado a todos estos cambios, a un desarrollo puberal anticipado, a un comienzo en las disciplinas deportivas anticipadas y a todo el estímulo. Los chicos ven en las redes sociales, en la televisión, en todo lo que tienen a su alcance, en las páginas, en las redes sociales, en lo que busques, los chicos ven continuamente esta asociación con el éxito, con la belleza, el ser flaco, el ser de ojos claros, todo esto hace que los chicos obviamente se interesen, pregunten y entiendan que siendo flaco obviamente se aseguran por ahí el éxito. Cuando uno empieza a interrogar a estas familias, a veces se asocian a patologías psiquiátricas, ¿sí? Hay gente con depresión, con trastornos obsesivos compulsivos, y eso hace que el tratamiento sea más dificultoso. Cuando no se asocian, cuando no hay patologías psiquiátricas en la familia o trastornos alimentarios en la madre, en las hermanas o en alguna prima, o cuando no hay datos tan cercanos, en general se asocian con alguna disciplina. ¿Se entiende el concepto?
cuando hay antecedentes en la familia o cercanos, nos dificulta mucho más porque hay algo de base, digamos, que puede hacer más dificultoso el seguimiento y el tratamiento. Pero cuando no tenemos ningún contexto social tan cercano, vemos que los chicos se ven reflejados o en el deporte, o en sus pares, o en algún contexto cercano, en el colegio, en algún lado, se ven como identificados con otros y entonces acceden a comer menos, entienden, adolescentes que saben que si vomitan van a bajar de peso, si purgan van a bajar de peso. No son datos que uno los tiene que obtener de alguien, o googleando. Saben que hubo este estudio hecho en España hace algunos años sobre Ana y que fueron las páginas más buscadas, que los adolescentes accedían a toda esta información y en donde se fomentaba la anorexia y la bulimia. Eran pro anorexia y bulimia, y los chicos se asociaban a estas páginas, recibían información, les daban dietas específicamente para bajar de peso. Entonces, a partir de toda esta información, de cuando uno puede observar a lo que tienen acceso chicos con celulares desde edades muy tempranas, TikTok, no hablo de páginas nada raro, cosas cotidianas, YouTube, continuamente esta información. Se cree que esto también ha hecho que aparezcan en edades tan precoces de chicos 7, 8, 10 años con trastornos alimentarios. Y otra patología que se está viendo, sobre todo nosotros que somos especialistas en nutrición, es esta gran selectividad. Este TERIA, que está ahora como en boga, de chicos que comen alimentos muy específicos, ultraprocesados, empiezan a comer 3 o 4 grupos de alimentos, comen patitas, fideos y no sé, y golosinas. Entonces, estamos viendo que culturalmente también hubo cambios. Uno accede a alimentos más rápido, más fácil, uno vive a 1000, entonces los chicos consumen comida más, no todos los hogares, obviamente, pero bueno, estas cuestiones han hecho que un grupo de chicos, aún en edades muy tempranas, se conviertan en chicos selectivos, extremadamente selectivos, hasta el punto de repercutir en su crecimiento y desarrollo. Eso sí lo tiene que detectar el médico general, el pediatra, el médico de cabecera, para poder alertarse que esto no es solamente, bueno, son cosas de chicos. Si esto repercute en el crecimiento, hay que derivar. Si un chico selectivo en su alimentación no crece, tiene que consultar a un especialista.